Cuando veo llover, no es solo agua lo que cae. Es un lenguaje secreto, como si el cielo bajara a escribir con tinta invisible sobre el suelo. Cada gota, una palabra, cada charco, un párrafo olvidado. Hoy quiero invitarte a mirar la lluvia con otros ojos, no como un final, sino como el comienzo de algo que apenas entendemos. Porque a veces basta con imaginar que una de esas frases escondidas lleva tu deseo, tu nombre, tu historia. Puesta de sol, arcoíris, nubes blancas. Cuando veo llover, imagino que la lluvia escribe miles de frases sobre el suelo, siempre distintas, porque siempre llueve distinto. Y me imagino que puedo pedir un deseo, elegir una de las miles de frases que las nubes escriben en el polvo y que ese deseo se convertirá en realidad. De la película y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero. Cuando el tiempo acompañaba, al ermitaño le gustaba hacer la meditación con el grupo al aire libre. El parque o la orilla del río eran sus lugares favoritos. La gente los veía sentarse en silencio y centrarse en sí mismos, a pesar del bullicio que pudiese haber a su alrededor, y de vez en cuando alguno de los curiosos pedía permiso para tomar asiento entre ellos. Pedro, al acabar la sesión de ese día, aprovechó para preguntarle: «Ermitaño, ¿qué puedo hacer para liberarme de esta congoja, de esta ira hacia la vida por haber permitido que María muriese?» «Amigo Pedro», le dijo el ermitaño mientras le pasaba el brazo por los hombros, «te voy a contar una escena de la película Star Trek. Ermitaño, la verdad es que me sigue pareciendo extraño que alguien tan sabio como tú vea ese tipo de películas». «No sé por qué», dijo el ermitaño con una sonrisa sorprendida, «si hasta en lo más simple se puede encontrar un reflejo de la vida y del mundo». «Eso es cierto. Pues en un momento de Star Trek, el capitán Kirk y el señor Spock están detenidos por un muro invisible, pero impenetrable. Ante ellos, al otro lado, su amigo, el Dr. McCoy, está siendo brutalmente golpeado, pero no pueden hacer nada para ayudarle. El muro les impide acceder a donde está él. La frustración y la rabia de Kirk aumenta a cada instante. «Tenemos que hacer algo», grita. «No podemos dejarlo allí y verle morir». Spock, con semblante sereno, le dice: «Capitán, quizás haya algo que podamos hacer, pero no creo que sea lo que usted está pensando». El capitán le pregunta de qué se trata, y Spock le responde: «Me pregunto si la pared que nos está reteniendo es una creación suya». El capitán, exasperado, le pide que hable claro, y Spock explica: «El campo de fuerzas que nos tiene atrapados podría ser el producto de la desenfrenada energía emocional que usted está generando. Parece que cuanto más furioso se pone, más gruesa se vuelve la pared. Quizá si se relaja un poco y dejara de identificarse con el dolor del doctor, el muro se debilitaría y podríamos salir para ayudar a nuestro amigo». El capitán acepta y le pregunta qué sugiere que haga. Spock le dice: «Olvídese de sus emociones por unos instantes. Comprenda que no podemos ayudar al Dr. McCoy si sentimos ansiedad y preocupación por él. Creo que esta es nuestra única vía de escape». Todos miraban expectantes al ermitaño, esperando el desenlace como niños en una función de magia. El ermitaño continuó. Kirk le hace caso y cierra los ojos para relajarse y dejar a un lado sus emociones. En cuanto lo consigue, el muro empieza a debilitarse y desaparecer. «Está dando resultados, capitán», le dice Spock. «Por favor, continúe así». De esta manera, en unos minutos el muro desaparece y pueden llegar hasta su amigo y ayudarle. ¿Cuántas veces las emociones desbordadas levantan muros entre nosotros y el mundo?, preguntó el ermitaño. «Hay emociones favorables que nos ayudan en nuestro crecimiento interior y otras destructivas que impiden nuestro desarrollo, pero toda emoción que se lastra en nuestro interior es destructiva. ¿Y si la vida está en nuestra contra? En algún momento, cuando las cosas no nos van demasiado bien, podemos creer que la vida está en nuestra contra. Si creemos esto, debemos saber que nuestra existencia en este mundo es el marco al que venimos a evolucionar. Y toda evolución muestra un amplio abanico de circunstancias y emociones. Está claro que hay cosas que preferiríamos que no nos sucedieran, y otras que desearíamos que se mantuvieran indefinidamente. Esto no quiere decir que busquemos cosas que no queremos, o que evitemos las que nos gustan. Solo se trata de que reconozcamos lo que sucede, y nuestras emociones ante lo que sucede, para no quedarnos estancados en cualquiera de ellas.
Sentado, con las manos alrededor de las piernas, la cabeza apoyada en las rodillas y la mente no sabe dónde, Pedro trataba de aprender lo que el ermitaño le decía. La vida es un flujo continuo y nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. Nosotros no intervenimos en muchas de las cosas que suceden, pero sí podemos hacer que su intensidad en nuestro ánimo sea mayor o menor. ¿De qué depende que seamos capaces de modular la frecuencia y la intensidad de lo que sucede? Quiso saber Pedro. De nuestra actitud. ¿Y ya está? ¿Así de fácil? Los pensamientos son unos poderosos aliados a la hora de plantear cómo mejorar las actitudes. Unos pueden ser lacerantes y otros gozosos. Unos favorables y otros no. Unos son capaces de transformar la realidad y otros son meras ilusiones. Unos proceden de la experiencia y otros de lo profundo de nuestro ser atemporal. Pero, ¿cómo discernir cuál es la visión conveniente? Los pensamientos engañosos, los basados en fantasías vanas de la mente o en emociones desbocadas, son el origen de buena parte de nuestros conflictos y resentimientos. Estas actitudes, fruto de una mente desordenada y confusa, son complicadas de equilibrar, pues ni siquiera la razón es capaz de modificar su obstinada repetición. Puede que advirtamos que somos presa de estas emociones desbordadas, pero lo realmente complicado es renunciar a esos mecanismos casi automáticos con los que la mente se deja arrastrar y adormecer, opinó Pedro. Si logramos ser conscientes de los cambios que se producen en la naturaleza, de que cuando acaba el invierno se derrite el hielo y comienza el resplandor de la primavera, de que tras la lluvia del otoño llega el silencioso invierno, seremos conscientes de nuestros cambios internos. Recuerda, Pedro, que en el propio problema está la solución. Al igual que la mente es presa fácil de las limitaciones y prejuicios, también es capaz de liberarse de sí misma y de todas las ataduras con las que se deja esclavizar, creyendo que progresa. Un día, cuando habían acabado su jornada en el centro de acogida, el ermitaño le dio a Pedro el paquete que éste había tirado al contenedor, en el que había unas cuantas cartas, fotografías y otras cosas de María, recuerdos dolorosos que había querido eliminar, deshaciéndose de todo lo que le recordara a ella en sus momentos felices. Pedro se sorprendió, pero lo cogió entre sus manos. «Eres increíble», le dijo emocionado. «Tengo algo más para ti», señaló el ermitaño sacando de su paquete el recipiente con las cenizas de María. Al verlo, Pedro respondió: «Pero ella me dijo que te las diera a ti, que tú sabrías qué hacer con sus cenizas». Sí, María era una mujer sabia. Esto es lo que tenía que hacer con esta urna, dártela a ti cuando fuese el momento. Pedro, acompañado de sus hijos, del ermitaño y los amigos de María, fueron al río y allí, sencillamente, dispersaron las cenizas al viento del atardecer, sobre las tranquilas aguas que fluían hacia el mar de la conciencia en el que Pedro empezaba a sumergirse, como último regalo de María, como regalo de su propia conciencia. Aquel había sido un día muy especial para el ermitaño. Mientras contemplaba la puesta de sol, vio surgir entre las nubes blancas un hermoso arco iris, el mejor presente que podía esperar en aquel momento. Entonces escribió: «Buscamos con vehemencia el placer y rechazamos el dolor. Esto, que puede parecer tan lógico, es una forma de quedar atrapado en el sufrimiento. Pasamos buena parte de la vida tratando de evitar lo que no nos gusta. Creemos que esto nos traerá disgustos y sufrimiento, pero no queremos sufrir y eso es razonable. Sin embargo, cuando tratamos de eliminar todo mínimo síntoma de dolor o de sufrimiento, atraemos el dolor y el sufrimiento. Este no desaparece evitándolo, sino comprendiendo su origen, comprendiendo por qué sufrimos. El sufrimiento puede servir para ampliar nuestro nivel de comprensión. Es en los momentos de crisis cuando comprobamos que lo que hacíamos o pensábamos ya no es válido ni se ajusta a nuestra nueva mirada de la realidad. Si queremos vivir la alegría, tenemos que ser capaces de vivir el sufrimiento. Cada cual cuando llega, cada uno de ellos cuando nos los encontramos en el camino. Pero sumirse en la ira, en el odio o en el dolor nos hace prisioneros de una falsa idea de nosotros mismos, que es precisamente una de las causas del sufrimiento. Al igual que el color o la belleza no están en el universo y las cosas sino en nuestra retina, el sufrimiento o la armonía interior no están en lo que sucede, sino en cómo nuestra mente interpreta lo que sucede. El sufrimiento no tiene más soporte real que el que nosotros le damos. No existe una razón que nos lleve al sufrimiento de forma automática. A veces se buscan motivos,
argumentos para sufrir, entonces podemos pensar que la causa del sufrimiento es la propia mente. Somos nosotros mismos la verdadera causa de nuestro sufrimiento y la de muchos otros. Pero también podemos invitar a la alegría, a la felicidad. ¿A quién estamos invitando a entrar en nuestra vida? De nosotros depende. Ascendiendo desde las aguas turbias, las personas intentan empuñar el timón de su vida y empieza a ser consciente de que la mente puede desbocarse y también de que puede encontrar su serenidad interior. La mente se vuelve hacia sí misma y pasa de ser enemiga a metamorfosearse en herramienta de libertad, en lluvia que impregna la conciencia. Y así, mediante un propósito mantenido, se asciende desde las aguas oscuras hacia la luz. Somos esa gota de lluvia, somos el riachuelo, el lago, el mar y la tempestad. Gotas de agua en busca de formas para manifestarse, para ser árboles, peces, aves, seres humanos. Somos agua que transmuta, que cambia, que alquímicamente crea la vida, nuestra vida, puesta de sol, arcoíris, nubes blancas. Quizá todo lo que buscamos ya está escrito, pero no en los libros ni en las paredes, sino en aquello que solo se ve cuando uno aprende a mirar distinto, en la lluvia, en un gesto, en el silencio compartido. A veces las respuestas más sinceras no se dicen, se sienten, y se quedan ahí, quietas, tocando el alma sin hacer ruido. Con profunda gratitud queremos agradecer a Ángela María Cardona Galeano y a David Ramírez Cardona por compartir esta imagen que parece haber sido tomada desde el corazón mismo de la naturaleza. El arco iris, suspendido como un suspiro de luz sobre las montañas de El Diamante, Alaska, Colombia, nos recuerda que aún existen lugares donde la tierra y el cielo se abrazan en silencio y donde cada rincón es poesía visual. Gracias por regalarnos este instante de serenidad, color y belleza. Una imagen así no solo se contempla, también se siente. ¿Cómo relacionas la metáfora del muro invisible en Star Trek con las emociones que a veces nos bloquean en la vida real? Este video fue realizado en equipo con la Estación Psiónica Evolutiva. Puedes visitar su perfil en Instagram y preguntar por las sesiones de meditación. Tal vez ahí encuentres un espacio para respirar y reencontrarte contigo mismo. Si disfrutas de este tipo de contenido, considera suscribirte y compartirlo con alguien que también lo disfrutaría.